Esto sucedió una noche, a finales de primavera. Yo iba conduciendo a casa tarde con mi esposa Janice, un jueves por la noche. Ella había trabajado el turno de noche en el hospital, como solo teníamos un coche, yo siempre la recogía cuando salía. Vivíamos a unos 30 minutos fuera del pueblo, en el campo, así que era un buen trayecto de ida y vuelta. Esa noche, era casi medianoche cuando giramos hacia la larga carretera rural que nos llevaba a nuestra casa. La carretera estaba pavimentada, pero aún se sentía bastante aislada. No había nada más que campos y bosques a ambos lados. No había luces de calle tan lejos, y no habíamos visto otro coche en al menos 10 minutos. No pensaba en mucho más que en llegar a casa. Janice también estaba cansada, y nos mantuvimos en silencio durante la mayor parte del viaje. Como no había otros coches, llevaba las luces altas encendidas y cortaban la oscuridad. Podía ver bastante bien hacia adelante, pero aún así iba despacio por si acaso. Había ciervos por ahí y algunos baches también, así que podía ser peligroso. Era una ruta que habíamos hecho docenas de veces, pero nunca habíamos tenido ningún accidente grave, ni siquiera ningún susto. El cielo estaba nublado desde el principio, así que ni siquiera había luz de luna para iluminar las cosas. Eché un vistazo a Janice, que tenía la cabeza apoyada en el asiento. Pensaba en cómo ansiaba llegar a casa y acostarme. Estábamos casi a mitad de camino a casa cuando sucedió algo extraño. De la nada, mis faros iluminaron una figura corriendo a través de la carretera. Instintivamente pisé el freno, pero realmente no hacía falta. Estaba lo suficientemente lejos como para que no corriéramos ningún peligro real de atropellarlo. Probablemente estaba a la mitad de un campo de fútbol de distancia. El coche se detuvo y Janice se incorporó, mirándome. Los dos miramos a través del parabrisas, pero quienquiera que fuera, ya había desaparecido en la oscuridad del otro lado de la carretera. No lo vi bien, pero era definitivamente una persona. Lo más raro, sin embargo, era que parecía estar empujando algo que parecía un cochecito de bebé. Janice no estaba mirando cuando sucedió, así que estuvo confundida por un momento. Mientras nos quedábamos sentados allí, le expliqué lo que había visto. Su rostro se hundió con preocupación, y luego dijo, ¿deberíamos parar? Tal vez necesitan ayuda. Ya estaba buscando su cinturón de seguridad, pero antes de terminar de hablar, le dije que parara. Luego, le ofrecí llamar a la policía. Pensaba que sería mejor dejarlo en sus manos, pero Janice negó con la cabeza. Para cuando lleguen aquí, ya habrán desaparecido. Vamos a comprobarlo, dijo. No me entusiasmaba la idea, pero di la vuelta al coche y empecé a conducir lentamente hacia donde habíamos visto a la figura. Mantuve la vista fija en la carretera, buscando cualquier señal de la persona. Finalmente, vi algo a un lado de la carretera. Era un cochecito de bebé, y estaba simplemente ahí, como si alguien lo hubiera dejado atrás. Me acerqué y detuve el coche. Antes de que pudiera decir nada, Janice se desabrochó el cinturón de seguridad y salió. «Espera. No te acerques», le dije, pero ya se dirigía hacia el cochecito. Janice caminó hasta el cochecito y se inclinó para mirar adentro. Mientras tanto, yo seguí mirando alrededor, esperando que la persona saliera de entre los árboles otra vez. Entonces, vi algo que hizo que mi estómago se hundiera. Un hombre estaba caminando hacia Janice desde detrás de mi coche. No estaba corriendo, pero sí se acercaba, y algo en él no me cuadraba. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí del coche. Cuando me puse de pie, vi al hombre con más claridad. Estaba delgado y pálido, y parecía que no había dormido en días. Es difícil estimar su edad, porque estaba sucio y tenía una barba espesa, pero diría que estaba en sus 20s. No era muy corpulento, y supuse que podría con él si llegaba a hacer algo, pero luego vi que llevaba un cuchillo. Mi garganta se cerró y de inmediato le grité a Janice. «Entra en el coche, ya, ahora». Ella se giró y corrió hacia el coche,
deslizándose dentro justo cuando yo rodeaba la parte delantera para enfrentarme al hombre. Pero cuando miré hacia arriba, ya estaba corriendo de regreso hacia el bosque. Miré hacia donde estaba el cochecito. Estaba justo ahí, bajo las potentes luces de mi coche. Una imagen escalofriante, sin duda. Corrí de vuelta al coche, entré y encendí el motor. Salimos, y ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Después de unos minutos, finalmente le pregunté, ¿qué había en el cochecito? Janice me miró, con el rostro pálido. Solo un viejo perro, dijo en voz baja. Estaba quemado y le faltaban las patas. No dije nada después de eso. Solo conducimos el resto del camino a casa en silencio. En la época de MapQuest e indicaciones impresas. En aquellos días, me preocupaba mucho que mi mejor amigo de la infancia hubiera perdido la vida trágicamente en un accidente de coche. Por supuesto, le prometí a su viuda que estaría en su funeral, que se celebraba en unos días. Yo vivía en el este de California en ese momento, y aunque podía permitirme cosas básicas como la renta, la comida y los servicios públicos, todavía luchaba para pagar el seguro de mi coche y para poner gasolina en mi pequeño Geo Tracker. Comprar un billete de avión a Erie, Pensilvania, estaba fuera de cuestión, así que imprimí las indicaciones en la biblioteca local y le dije a mi jefa lo que estaba pasando. Ella me apoyó al 100%. Después de darme el pésame, me dio la semana libre del trabajo con paga. Ni siquiera me lo descontó de mis días de vacaciones. Alrededor de las 3 de la mañana, me metí en mi coche, después de asegurarme de que tenía mis maletas, y comencé mi viaje. Para ser honesto, si no hubiera estado tan apesadumbrado en ese momento, seguramente habría disfrutado el viaje. Hice paradas en un par de bonitas cafeterías y restaurantes de carretera cuando pude, y pude experimentar el campo de una manera que no había experimentado desde que era niño. Cuando empecé a entrar en Ohio, las cosas empezaron a parecer un poco familiares. Había recorrido parte de la autopista más de una vez en mi vida, así que ignoré las indicaciones de MapQuest e intenté guiarme de memoria. Todo iba bien. Salí por la salida correcta de la autopista y empecé a recordar mi camino. Hasta que llegué a un cierre de carretera con un desvío. Terminé teniendo que volver por donde había venido, y no estaba muy familiarizado con la zona. La ansiedad empezó a apoderarse de mí, y cuando era casi la 1 de la mañana, realmente no necesitaba que la ansiedad se me subiera encima de esa manera. Tomé la decisión de parar en el primer motel que encontrara para dormir bien. Estaba planeando revisar las indicaciones con el personal del motel por la mañana. Los primeros moteles que encontré no tenían habitaciones disponibles, y la oscuridad de la noche cortaba el cielo como una escena de una novela distópica. Empecé a darme cuenta de que estaba entrando en la parte más peligrosa del pueblo, y empecé a dudar de mi propia decisión. Sabiendo que mi única otra opción sería dormir unas horas en el aparcamiento de una tienda, decidí seguir con el plan original. Finalmente, vi un motel que tenía habitaciones disponibles. Por el aspecto del lugar, probablemente estuviera infestado de chinches, así que pasé de largo. A unos 1.6 kilómetros más abajo de la carretera, empecé a ver doble, así que, en contra de mi mejor juicio, entré en una gasolinera para dar la vuelta y ver si podía al menos conseguir una habitación y dormir un par de horas. En la recepción del motel había un hombre bajito, de ascendencia eslava, si me baso en su acento. No quiero decir que fuera grosero, pero la manera en que arrebató mi dinero y me dio la llave del motel me hizo pensar que estaba cansado o que simplemente quería estar en cualquier lugar menos ahí en ese momento. Entré en mi habitación, y lo primero que llegó a mis fosas nasales fue un olor a humedad. Era finales de octubre, y la habitación parecía estar a 27 grados. Intenté encender el aire acondicionado, pero me di cuenta de que no funcionaba. Eché un vistazo a la cama, y aunque las sábanas parecían recién cambiadas, todavía no me fiaba de nada. Decidí dejar mis maletas en el coche para estar seguro.
No quería llevar nada a casa de mi amigo que pudiera suponer otro problema para la viuda. Luego, hice lo más ingenioso que he hecho en mi vida. Siempre llevo rollos de bolsas de basura negras en mi coche para limpiarlo cuando es necesario. Hablamos de bolsas de 60 litros. Aunque seguramente parezca un tonto en ese momento, llevé el rollo conmigo y las coloqué sobre la cama, una por una, hasta que la cubrí. Para entonces, eran las 2 de la mañana, y estaba listo para ir a dormir. Me acosté en mi almohada, dentro de una bolsa, e intenté ignorar los ruidos de las bolsas al acostarme. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, escuché un fuerte golpe. Al principio pensé que era un disparo, así que me tiré al suelo, pero luego lo siguió el ruido de un silenciador de coche que claramente tenía problemas. Miré por la ventana para ver un Chevy Pickup destartalado. Se metió en el aparcamiento y aparcó a un par de plazas de distancia de mi vehículo. La pareja estereotípica de los sureños salió y se dirigió a la oficina para conseguir una habitación. Un par de minutos después, escuché esa voz masculina potente, y pensé para mis adentros, si este tipo no despierta a todo el motel con su voz, es que están sordos o muertos. Mientras tiraba un par de veces de las persianas venecianas, todavía recuerdo lo que llevaba puesto y cómo se veía hasta el día de hoy. Llevaba una camiseta azul con un lazo azul, unos pantalones vaqueros azules desgastados y una gorra de camionero. Tenía el pelo rubio a la altura de los hombros y un bigote de manillar. Estaba claramente borracho. Llamé a la ventana y lo único que dije fue, «Señor, llevo 2 días en la carretera y solo necesito dormir. ¿Podría bajar la voz, por favor?». Me respondió enseñándome el dedo medio y riéndose. Luego, escuché el sonido de una llave que se introducía torpemente en una puerta. Fue entonces cuando me di cuenta de la horrible realidad de que este tipo iba a estar en la habitación de al lado. Me senté desanimado en la silla junto a la ventana y recé para poder dormir un poco. Mientras estaba sentado allí, podía oír al tipo maldiciéndose a sí mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de que las paredes de este motel eran muy finas. Podía oír cada sílaba que salía de la boca de este tipo mientras maldecía y vomitaba algunas palabras absolutamente repugnantes e insultos y balbuceos. Volví a la cama, esperando poder dormir al menos un par de horas. Entonces, escuché un suave golpe en su puerta, seguido de una voz femenina aguda. «Venga, Leonard, esta mierda se está poniendo pesada. Déjame entrar». Una vez más, abrí las persianas venecianas de mi ventana con mucho cuidado. Vi a la mujer que llegó con él. No era alta, de unos 1,68 metros, con el pelo rubio ondulado a la altura de los hombros. Su rostro estaba demacrado y gritaba a voces que era una adicta. Tenía las mejillas huesudas y los ojos hundidos. Llevaba un vestido de tubo mal ajustado que parecía que se le podía caer en cualquier momento. Llevaba un paquete de 24 latas de PBR en una mano y una bolsa de papel marrón sin marca en la otra. Parecía que podía haber salido de un restaurante de comida rápida. El tipo, al que ahora sé que se llama Leonard, la dejó entrar. Durante un rato, eso fue todo. Finalmente, me acosté y empecé a quedarme dormido, pero en algún momento de la noche, me despertó una conversación que se hacía cada vez más ruidosa. Era Leonard hablándole a ella de todo y nada. Entre estas conversaciones, que ahora me estaban manteniendo despierto, podía oír el sonido de una lata de cerveza abriéndose. Luego, siguió el sonido de alguien roncando, como si intentara limpiarse las fosas nasales. Como ya he dicho, eran los días de MapQuest, así que los teléfonos móviles no existían y yo no tenía uno en ese momento. Me di la vuelta, cogí el mando de la tele y empecé a cambiar de canal para encontrar uno que mostrara la hora actual. No había ningún reloj visible en la habitación. Finalmente, me detuve en el canal del tiempo, y decidí dejarlo puesto. Me ayudaría a ahogar el ruido. Me di cuenta de que eran apenas las 5 de la mañana. Me concentré en la música que ponen esos canales.
Me imaginé que estaba atrapado en un ascensor y que solo necesitaba dormir un poco. La estrategia funcionó, de hecho, y me fui quedando dormido. La conversación que venía de la habitación de al lado empezó a convertirse en un murmullo en mis oídos. En poco tiempo, estaba profundamente dormido. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve fuera, pero me despertó el sonido de una mujer gritando. Salí disparado de la cama y me senté en el suelo, en la esquina de la habitación. Estaba totalmente aturdido, y una vez más, temía por mi vida. En ese estado semimuerto, mi cerebro me decía que algo estaba pasando, y entré en modo de autoprotección. Tardé un par de minutos, pero me di cuenta de que los gritos venían de la habitación de al lado. La mujer seguía gritando el nombre de Leonard, entre gemidos incoherentes. Le lanzaba insultos como idiota y imbécil. De repente, se quedó callada por un momento. Escuché un ruido de trasiego, pero durante todo ese tiempo, no escuché a Leonard, ni un solo ruido. No sé qué me llevó a hacerlo, pero me senté de nuevo en la ventana y tiré de las persianas. Unos segundos después, la mujer salió corriendo de la habitación del motel y cerró de golpe la puerta. Pude ver que llevaba las llaves en la mano. Corrió hasta la puerta de la oficina, tiró las llaves al suelo y luego corrió hacia la camioneta. El motor tuvo un poco de problemas para arrancar, pero una vez que lo logró, aceleró a toda velocidad en un ataque de pánico. Casi atropelló a un par de coches aparcados de camino a salir del aparcamiento. La observé conducir por el lado norte de la carretera y luego desapareció. Me di cuenta de que debería llamar a la oficina y decirles que llamaran a la policía. Hice precisamente eso, y un joven respondió al teléfono. Mientras le contaba lo que había pasado, no pareció sorprendido. Si acaso, lo más raro para mí fue cuando terminé de explicarle lo que había visto y oído, y respondió, «Ah, genial, otra vez». Le pregunté si quería que yo llamara a la policía y me dijo que él se encargaría. Luego, añadió que probablemente debería quedarme ahí hasta que tuvieran la oportunidad de hablar conmigo, porque es probable que quieran hacerlo. 3 coches de policía entraron en el aparcamiento poco después, y finalmente hablé con un agente, explicándole lo que había pasado. 2 agentes seguían en la oficina, hablando con quien supongo que era el gerente de día. Luego, los 2 últimos agentes del tercer coche de policía entraron en la habitación para averiguar qué era todo ese revuelo. Aunque me duele decirlo, no me sorprendió oír a uno de los agentes decir, «Oh, mierda, está muerto, totalmente muerto». Podía oír al otro agente interponerse con una pregunta de una sola palabra. ¿Sobredosis? Luego, su compañero respondió, «Si yo apostara, pondría dinero en eso». Los otros agentes en la habitación oyeron toda esta conversación conmigo. Entendieron que yo podía haber estado en la habitación con ellos, dado lo finas que eran las paredes. El más joven de los 2 agentes de mi habitación sacudió la cabeza y dijo, «Este maldito motel está maldito». Me quedé desconcertado por esa afirmación y le pregunté qué quería decir. Me explicó que este lugar tenía una mala fama y que ellos salían a este lugar por cosas similares unas cuantas veces al mes. Si no es una pelea, es vandalismo. Si no es vandalismo, es prostitución. Y si no es prostitución, es una sobredosis, dijo. Cuando le di una descripción de la mujer que estaba en la habitación, me dijo que encajaba en el perfil de una conocida drogadicta y prostituta de la zona. Le pregunté si necesitaba quedarme más tiempo, porque tenía que ir a un funeral en Erie. Me dijo que, en lo que a él respecta, yo había dado una descripción bastante clara de lo que había pasado y que podía irme cuando quisiera. Mientras terminaba de decirme eso, los otros 2 agentes entraron en mi habitación desde la habitación de al lado. Mientras hablaban, oí a uno de los agentes decir que habían encontrado algunas pastillas trituradas en la mesita de noche de la habitación. También encontraron una que no había sido triturada. Estaba en el suelo, junto a la cama. Estaban seguros de que él había estado bebiendo y esnifando oxicodona. Así que,
en mi desesperación por encontrar un lugar para dormir y evitar tener un accidente, escuché los últimos momentos de la vida de alguien y tuve que hacer una declaración a la policía. Este tipo no parecía una buena persona, pero, por lo que sé, estaba en la agonía de la adicción. Al final del día, seguía siendo el hijo de alguien, y podía haber sido el padre o el hermano de alguien. Seguía siendo un ser humano, y eso se me quedó grabado durante mucho tiempo. Llegué a Erie, asistí al funeral de mi amigo y me quedé en la habitación de invitados durante un par de días. Todo me golpeó a la vez el último día, y me derrumbé, aunque le había prometido que me mantendría fuerte por el bien de la viuda. Terminé contándole todo, y solo recuerdo que me abrazó y lloró conmigo. No solo estaba de luto por mi mejor amigo desde los 9 años. Ahora tenía que revivir esa maldita noche cada vez que cerraba los ojos. Esto continuó durante un par de años, y finalmente empezó a afectar a mi trabajo como operario de carretillas elevadoras. Cometí un gran error al no hablar con nadie al respecto durante un tiempo. Finalmente, mi jefa se preocupó de que yo mismo estuviera consumiendo sustancias. Un día, me llevó a su oficina para una revisión del rendimiento, y de forma poco habitual, puso su mano en la mía con un gesto maternal. Me preguntó qué me pasaba. Me dijo que se había dado cuenta de que no era el mismo desde el funeral, y que estaba realmente preocupada por mi bienestar. Finalmente, lo solté todo. Entre su intervención y las llamadas semanales de la viuda de mi mejor amigo, tomé la decisión de buscar ayuda profesional. Fue una batalla cuesta arriba durante un tiempo. Me criaron en uno de esos entornos en los que buscar ayuda profesional era un signo de debilidad para un hombre. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, es muy probable que hubiera seguido el mismo camino que Leonard. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciar los acontecimientos de esa noche, y no pensaba racionalmente. Puedo decir con sinceridad que estoy mejor que en aquel entonces. Incluso uso esta historia como advertencia para algunos cuando muestran signos de estar entrando en ese camino. Aunque me fastidió mucho al principio, puedo decir con sinceridad que Leonard me enseñó una lección importante sobre la vida. Primero, no quiero pasar mis últimos momentos en un motel ruinoso, emborrachándome con sustancias hasta que no sienta nada más. Así que, de alguna manera, y aunque mucha gente lo consideraría morboso, tengo que dar las gracias a Leonard. Es una pena que muriera de esa manera, pero si no hubiera sido en cierta medida testigo de todo el asunto, seguiría llevando mis proverbiales gafas de color rosa. La adicción no es broma. Destruye vidas. Y, aunque la mayoría de los adictos están relativamente aturdidos o inconscientes de ello, afecta a quienes los rodean. Tanto si es directa como indirectamente, estos efectos pueden ser duraderos. Yo trabajaba para una empresa de transporte en el suroeste de Ontario. Mis turnos eran largos y a menudo terminaba conduciendo de noche. Cruzar la frontera con Estados Unidos era parte habitual del trabajo, y viajaba entre Ontario y Michigan al menos unas cuantas veces por semana. Las carreteras estaban bastante tranquilas durante esas horas, especialmente una vez que llegabas a la zona rural de Michigan. Era un montón de autopistas largas y vacías, rodeadas de campos y bosques. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me encontraba en uno de esos tramos de carretera. Iba de regreso a Canadá. Las carreteras estaban completamente en silencio, como solían estar a esa hora de la noche, y no había visto otro vehículo en un buen rato. No estaba pensando en nada en particular, solo me centraba en llegar a tiempo. Entonces, algo llamó mi atención más arriba, en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal atropellado, tal vez un venado o algún otro animal. Era grande. Ves ese tipo de cosas con bastante frecuencia cuando conduces por el campo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no tenía la forma correcta para ningún animal. Parecía más una persona tendida ahí, en medio de la carretera.
Era una escena extraña, y mi mente recorrió todo tipo de posibilidades mientras empezaba a reducir la velocidad. No había ningún movimiento, lo que hacía que todo fuera aún más inusual. No podía imaginarme por qué alguien estaría tendido ahí, de esa manera. Dejé el camión en la cuneta, a unos metros de lo que fuera que fuera. Por un segundo, no estaba seguro de qué hacer. No quería salir inmediatamente, así que toqué la bocina. Si era una persona, el ruido seguramente la despertaría o llamaría su atención. Toqué la bocina un par de veces más, pero no hubo ninguna reacción. Quienquiera que fuera, o lo que fuera, no se movió en absoluto. En ese momento, empecé a pensar que no era una persona después de todo. Encendí las luces altas y eché un vistazo más de cerca desde la cabina. Fue entonces cuando me di cuenta de que era un maniquí. Estaba vestido con ropa de aspecto normal, y desde la distancia, parecía una persona de verdad. De cerca, sin embargo, podía ver claramente los brazos y piernas rígidos de plástico. Estaba ahí, inmóvil, en medio de la carretera. No le di muchas vueltas. Tal vez se había caído de la parte trasera de un camión o tal vez un grupo de niños lo había puesto ahí como una broma. Era extraño, seguro, pero no parecía que valiera la pena preocuparse. Después de todo, pasan cosas extrañas en la carretera, especialmente a esas horas. Metí el camión en marcha, rodeé cuidadosamente el maniquí y seguí adelante. El resto de mi turno transcurrió como de costumbre. Crucé la frontera de regreso a Canadá sin ningún problema y terminé mi entrega a tiempo. Para cuando aparqué el camión y lo registré en el patio esa mañana, estaba pensando principalmente en desayunar y volver a casa para dormir. Pero primero, tenía que hacer mi habitual inspección posterior a la conducción. Eso era bastante básico. Tenía que dar una vuelta al camión para asegurarme de que todo estaba en orden. Si hubiera algún golpe o daño nuevo, tendría que registrarlo. La mayoría de los días, no encontraba nada fuera de lo común, pero era parte de la rutina. Esa mañana, sin embargo, algo llamó mi atención. Mientras revisaba los neumáticos, noté unos cuantos clavos clavados en el neumático delantero izquierdo. No estaban lo suficientemente profundos como para causar un pinchazo, pero estaban alojados entre las bandas de rodadura. Casi me los pierdo, pero vi un par de ellos antes de entregar el vehículo. Llamé a nuestro mecánico y se lo mostré. Cogió un par de alicates y sacó algunos de ellos. Eran pequeños, probablemente menos de 2 centímetros de largo, y tenían una sustancia pegajosa y alquitranada en las cabezas. No tardé mucho en poner 2 y 2 juntos. Creo que era una trampa. Alguien probablemente había colocado el maniquí ahí para hacer que los conductores se detuvieran, y esos clavos estaban esparcidos por la carretera para causar un pinchazo. Afortunadamente, no fueron lo suficientemente grandes como para causar un daño real a mi camión. Sin embargo, para un coche normal, estoy seguro de que habrían sido lo suficientemente grandes. Si hubiera estado en mi vehículo personal, habría quedado atrapado en medio de la nada. No es algo en lo que me guste pensar, porque creo que había alguien loco por ahí,